Y empezamos. Ok, ahora déjenme abrir el proyecto. Y pues aquí nos habíamos quedado. Nos había faltado hacer la arquitectura. A ver si es cierto. Sí, bien. Entonces pues vámonos a las diapositivas. Este era mi sumador y les había dejado de tarea pues que terminaran ustedes la arquitectura. Yo la voy a hacer aquí. Empezamos. Déjenme poner esto. ¿Y cómo empezábamos una arquitectura? Con el comando architecture. Le pongo cualquier nombre y pertenece a la entidad sum 1b. Bis. Y la arquitectura quedamos que tenía dos subsecciones. ¿Cuáles eran las subsecciones de la arquitectura? Declaraciones y asignaciones. Muy bien, declaraciones y asignaciones. ¿Y las asignaciones cómo comenzaban? Con begin. Begin. Y van a terminar con end y el nombre de la arquitectura, que en este caso pues es arc1. Listo. Ahora las asignaciones quedamos que eran que una señal iba a recibir algún valor o el resultado de alguna función. En el caso de mi sumador completo de un bit, ¿cuántas salidas tiene? Dos. Dos salidas. Entonces tengo que hacer las declaraciones para estas dos salidas o las asignaciones para esas dos salidas. Tengo SO que va a recibir un valor y luego tengo CO que va a recibir algún otro valor. Ahora vamos por orden. SO que recibe de izquierda a derecha, ¿cómo ponen la ecuación de este sistema? A XOR B. A XOR B. Muy bien. ¿Qué más? XOR 6. Ujú. XOR CI. Listo, ya está la definición de la función de SO. Y falta CO. CO pues va a ser más complicada. Igual, de izquierda a derecha, ¿cómo definen la función de CO? A XOR B. Muy bien. Entonces las voy a encerrar entre paréntesis nada más para que se identifiquen más fácil. A XOR B. Listo. ¿Qué más? And say. Ujú. Lo de esta XOR llega a una AND que se hace con CI. Entonces todo esto en una AND con CI. ¿Qué más? Or con and. Ujú. A and B. Entonces todo esto en una función OR con quién? A and B. Ujú. Con... Ay. Ahí está. Con A and B. Listo. Y ya, ahí está mi arquitectura terminada.
que hace falta un paréntesis, ¿no, profe? Al final. No, según yo no. No. Ah, es cierto, sí, ya verifiqué bien. Ujú. O sea, no encerré entre paréntesis todo, encerré este operando y este operando de OR. Que el de OR pues es este y bueno, el segundo operando es este y el primer operando es todo esto. Ok, vamos a hacer el análisis y síntesis. Vamos a ver si no tengo algún error. Vamos a verificar que no tenga errores. Profe, ¿Qué tengo una pasó? duda. A la hora bueno, ayer tuve problemas con los Ujú. paréntesis. Y a la hora de compilar, pues me marcaba un error, ¿no? ¿No te dice dónde está el error? O sea, ¿no te lo señala? Sí, le tiene que señalar el error. En dado caso de que sería eso, ¿cómo puedo verificarlo? Pues para eso está la ventana de mensajes abajo. Por ejemplo, voy a meter yo un error ahorita. Y pues aquí me está marcando, bueno, todavía no termina, pero ahorita me va a marcar los errores. Ahí está. El error siempre le dice, hay un error en la sintaxis, le dice la línea, que en este caso es la línea 23, y le dice específicamente cuál es el error. Dice, esperaba que hubiera un punto y coma. Entonces, la línea 23 es la última línea y el error me lo da porque está asumiendo que toda esta es una instrucción. Entonces, falta un punto y coma aquí. Ahí están los errores. Así los depuran. Ok, muchas gracias. Ujú. Entonces, vuelvo a correr la síntesis y análisis. Y listo. Ya teniendo la síntesis y análisis funcionando, pues sigue a hacer la simulación, archivo nuevo, University Program, ok, Edit, Insert Node or Boss, Node Finder, que me los liste, me los traigo todos ahorita, ok, ok, y pues vamos a darle valores A, B y C, I. Entonces les voy a dar, vamos a convertirlos y le voy a dar un reloj y le voy a dejar de 10 nanosegundos. Voy a dar, bueno, vamos a poner un contador. Es lo mismo. Un reloj de 10 nanosegundos. Y para B, pues voy a poner el doble. 20 nanosegundos. Y para CI voy a poner el doble.
Y pues ya que tengo esto, hay que editar la simulación en mi caso porque me da un error con el NoVopt, con la opción NoVopt. La quito, guardo y ya corro la simulación funcional. Me pregunta que si quiero guardar los cambios, sí, guárdalos y ahorita va a ser la simulación. Y pues vamos a revisar. Y pues aquí vemos el sumador. Las entradas A y B son los operandos de entrada del sumador. C y es un acarreo de entrada, entonces se suman estas tres entradas. Y el resultado se distribuye así como vimos en el medio sumador entre las salidas CO y SO, que aunque son dos salidas de un bit, funcionan como si fuera un bit. Es más, déjenme agruparlas. A ver si puedo agruparlas. Selecciono las dos, agrupar en grupo. Este le voy a poner salida como nombre. Base, decimal sin signo y listo. Para que se vea más fácil. Vuelvo a correr la simulación. Sí, guárdala. Y pues ahí está mi sumador. Vamos a revisar el funcionamiento. Y pues aquí tenemos los valores. 0 más 0 más 0 es 0. 1 más 0 más 0 es 1. 0 más 1 más 0 es 1. 1 más 1 más 0 es 2. 0 más 0 más 1 es 1. 1 más 0 más 1 es 2. 0 más 1 más 1 es 2. 1 más 1 más 1 es 3. Listo, ahí está mi sumador funcionando. Con eso ya comprobé que mi sumador está funcionando. Ok. ¿Preguntas? Sí, profe, tengo complicaciones al momento de correr la simulación. ¿Podría hacer nuevamente el proceso desde asignar los valores a las señales? Ok, voy a hacerlo otra vez. Voy a hacer una diferente para empezar de nuevo. Simulación, University Program, ok. Ya que abran esta ventana, le dan en Edit, Insert, Node or Boss. Otra vez, Edit, Insert, Node or Boss. Le dan ahí y le dan en el Node Finder. Aquí en el Node Finder listan sus puertos. Y ya que listaron los puertos para este circuito, pues voy a necesitar todos los puertos. Entonces le dan aquí al botón que tiene el doble mayor que. Y con ese copian todos los puertos. Ok y ok. Ya que tiene sus puertos aquí, pues le vamos a dar valores a, B y C. Para comprobar que se esté haciendo la operación de suma, pues voy a hacer la tabla de verdad. Entonces, A le voy a dar valores aquí con un contador, ¿sí? Perdón, con un reloj, con una señal de reloj, la que tiene aquí un simbolito de reloj. Y pues le voy a poner, dejar el periodo que tiene por defecto de 10 nanosegundos. Voy a seleccionar B. Igual, le doy al relojito y aquí le voy a dar 20 nanosegundos. Y voy a seleccionar CI, le doy al relojito y aquí le voy a dar 40 nanosegundos.
Ya que configuraron eso, vamos a editar la simulación dependiendo de la versión que tengan. Si tienen la versión 21 de Quartus, necesitan modificar un parámetro de la simulación porque si no les va a marcar un error. Otras versiones, según yo, no tienen este error. Para modificar ese parámetro nos vamos a Simulation, Simulation Settings, y vamos a quitar de aquí, de donde dice configuraciones de la simulación funcional, vamos a quitar la opción NoVopt. Les tiene que quedar así: vsim, espacio, menos c, espacio, menos t. Le voy a dar guardar. Ya que guarde eso, pues corro la simulación funcional, este iconito de aquí. Bien. Si ya están listos, pues hacemos la simulación. Y aquí ya nada más le doy que sí la guarde, que la guarde. Y ahí están mis salidas. Ahora, las salidas las puedo agrupar para que sea más fácil leerlas en un conjunto, ¿sí? O sea, los puedo crear un grupo con las salidas. Le doy aquí en Grouping, selecciono las señales que quiero agrupar. Grouping, Group. Y pues le pongo un nombre al grupo. Por ejemplo, le pongo salida. Y las voy a... La base o radix la voy a dejar como un signet decimal, es decir, decimal sin signo. Y ya le voy a poner OK. Y ahí están mis valores. Es un poquito más fácil leerlos. Hago zoom con este icono. Y ahí están mis salidas. 0 más 0 más 0 me da 0. 1 más 0 más 0 me da 1. 0 más 1 más 0 me da 1. 1 más 1 más 0 me da 2. 0 más 0 más 1 me da 1. 1 más 0 más 1 me da 2. 0 más 1 más 1 me da 2. 1 más 1 más 1 me da 3. Listo. Ok, sí, ya me quedó claro, gracias. Uh-huh. ¿Alguien más tiene preguntas? Ok, entonces continuamos. Aquí está el código por si lo quieren, por si no tuvieron chance de hacerlo ahorita. Ahora, vamos a entrar ya a lo que son los tipos de descripciones. Las descripciones se pueden catalogar en tres grandes grupos, que son descripciones funcionales, donde yo describo al sistema como un conjunto de ecuaciones booleanas, es decir, hago las descripciones de las salidas con respecto a la entrada como si fueran funciones matemáticas, que es el tipo de descripciones que estamos usando ahorita. El otro tipo de descripciones es la estructural. En la estructural yo voy a describir mi sistema como si fuera un conjunto de componentes interconectados. Los que tengan mayor facilidad o mayor afinidad para las matemáticas van a encontrar más fácil hacer las descripciones funcionales, ¿sí? Se les va a facilitar más describir sus salidas como ecuaciones de las entradas. Los que tengan más afinidad para hacer prototipado en tarjetas o en protoboard, por ejemplo, lo más probable es que se les facilite más la descripción estructural, porque es básicamente conectar componentes con señales. El otro tipo de descripción es la descripción comportamental. En esta descripción, pues el sistema, la arquitectura se describe como un conjunto de operaciones o un flujo de datos. También se le conoce como flujo de datos a esta. Los que tengan más afinidad por la programación van a encontrar este tipo de descripción más sencilla. ¿Cuál tipo de descripción van a usar ustedes? La que quieran.
aquí vamos a dar un repaso o una breve introducción a todos los tipos de descripciones. Y una vez que terminemos, pues ya verán ustedes cuál es el tipo de descripciones que se les facilita más usar. Vamos a hacer el ejercicio que acabamos de terminar del sumador 1b. Pero ahora voy a cambiar el tipo de descripción de funcional a estructural. Sí, o bueno, pseudoestructural, porque no va a ser estructural per se, es muy chiquito. Pero vamos a hacerlo. ¿Qué hay que hacer? Estas funciones matemáticas, si se fijan, son cortas, pero se me complica a mí la ecuación de CO. Aquí ya es una ecuación larga porque tengo que leer los componentes y tratar de obtener la ecuación de este arreglo. Y es propensa a errores, ¿sí? Porque me puedo yo equivocar o al leer la ecuación o al capturar la ecuación. Entonces, vamos a comentar esta línea, bueno, estas dos líneas, control diagonal. Y aquí voy a poner un comentario de que esta era la descripción. Bueno, esta era la descripción funcional. Ahí está. Esta es mi descripción funcional. Y pues mi descripción funcional terminaba aquí. Y haré ahora la descripción estructural. Para la descripción estructural voy a necesitar señales, que son los alambres que conectan las compuertas entre sí. Ahora, ¿cómo defino esas señales y cómo voy a definir mis compuertas? Una forma muy fácil de hacerlo es pues nada más numerar los componentes y numerar o nombrar las salidas respecto a los componentes. Por ejemplo, si se fijan, yo ahí tengo las compuertas 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces voy a nombrar las salidas de esas compuertas según el componente. Por ejemplo, la salida de 1 es x1. Pero, importante, cuando yo estoy definiendo señales, las señales son alambres de interconexión internos. Las señales no pueden estar conectadas a entradas o salidas. Si lo están, pues ya no son una señal, son una entrada o una salida. Entonces, pregunta, ¿la salida de la compuerta 1 es una señal? ¿Sí o no? ¿Sí es una señal? No sé, ¿es una señal, sí o no? Sí. Ujú. ¿Está conectada a alguna entrada o salida? No. Ujú. Ok, entonces esa es una señal, x1 es una señal. ¿La salida de 2 es una señal? No, está conectado más. Ujú. ¿La salida de 3 es una señal? Sí. ¿La salida de 4 es una señal? Sí. Sí. ¿La salida de 5 es una señal? No. Ujú. Bien, entonces así clasifico o así defino mis señales. Ahora que ya tengo las señales, tengo que añadirlas a mi archivo a mi arquitectura. Y las señales van acá en la sección de declaraciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo se declara una señal? Voy a ponerles aquí la sintaxis. Las señales Las señales se declaran con el comando signal, el nombre o nombres de las señales que voy a declarar, dos puntos y el tipo de señales que son o el tipo de valores que pueden recibir. Entonces, ¿cómo declaro mis señales? Pues con el comando signal. ¿Y cuáles son mis señales? ¿Cómo se llaman mis señales? X1, X3 y X4. X1, X3 y X4. Son X1, X3 y X4. Y pues son de tipo std-logic, punto y coma. Ya tengo mis señales, entonces ahora sí vamos a hacer la descripción estructural. Entonces, en la descripción estructural, bueno, en las arquitecturas siempre voy a tener lo mismo. Una señal
que recibe un valor o una función. La diferencia es que ahora tengo señales aparte de las salidas. Vamos a empezar, por ejemplo, con x1. Entonces voy a decir que x1. X1 que recibe. A XOR B. X1 recibe A XOR B. Muy bien. Luego seguiría, por ejemplo, X2. X2 que recibe. Perdón, no hay X2, es X3. X3 que recibe. X1. ¿Qué más? And save. And save. Muy bien. Luego falta X4. X4. ¿Qué recibe X4? A and B. Recibe a and B. Listo. Y ahora ya terminé las señales, ahora sí van las salidas. Entonces, por ejemplo, pues pongo SO primero y SO que va a recibir. A X1 XOR C1. Sí. Perdón, C. Entonces, SO va a recibir a X1 XOR con C. Listo. Ya nada más me falta CO. ¿Y CO que va a recibir? X3 SOR X4. No. Ah, and OR. Va a recibir a X3 XOR con X4. OR, no. Así, gracias. OR con X4. Listo. Y pues ya, se supone que esta es mi arquitectura. Vamos a sintetizar y analizar. Vamos a ver si no tengo algún error de sintaxis. Ok. Bien, ¿ya tienen los equipos formados? Sí, ya. Bien. Entonces, vamos a ver, mientras termine de hacer la compilación acá. Bueno, la síntesis. Yo. Ok, Alam. Yo. Alam. Martínez Casillas. Alam, ustedes son el equipo 1. ¿Quiénes más están con usted? Apellidos nada Alfaro más. Núñez, Alfaro. Bien, equipo 1. ¿Quién más? Hernández Cruz, Hernández Cruz. Bien, ¿quién más? Palomera Delgado, Palomera Delgado. Bien, ¿quién más? Mario. Y Hernández Fernández, Mario Alejandro. Hernández Fernández. ¿Nada más? Sí. Bien. Ustedes son el equipo 1. Entonces, vamos a ver si ya terminó de compilar acá. Ya. Ya terminó la síntesis. Bien. Entonces, pues lo mismo. Voy a revisar la simulación. ¿Sí? Y debería de hacer exactamente lo mismo. Vuelvo a correr la simulación y debería dar el mismo funcionamiento. Y pues ahí vemos que
efectivamente hace lo mismo. Listo. Ahí ya describimos el sumador como una, bueno, hicimos una descripción funcional y una descripción estructural. ¿Preguntas hasta el momento? No. Por el momento no, profe. Bien. Entonces vamos a continuar. Ok, vamos a ver, para seguir trabajando con esto de las descripciones, el multiplexor de 2 entradas y el multiplexor de 4 entradas. Y para ambos vamos a hacer arquitectura funcional y arquitectura estructural. Lo que vamos a ver en esta clase lo pueden encontrar en el libro de Ronald Tocci en la sección 9.6 o en general en el tema de multiplexores, ¿sí? Página 662 a la 664. Y pues el objetivo de esta y la siguiente clase es que ustedes puedan definir qué es un multiplexor, explicar cómo funcionan sus entradas y salidas, para qué sirve la entrada de habilitación, que puedan describirlo en VHDL y que puedan simularlo. El multiplexor. Ahora, todos ya debieron de haber visto multiplexores en seminario de embebidos y o de reconfigurables. ¿Alguien no ha visto multiplexores? ¿Alguien no vio multiplexores? Porque esas materias ya las llevaron. Bien, entonces si todos vieron multiplexores, excelente. No, profe, la verdad yo no. Ok. Para los que no los hayan visto, pues aquí vamos a hacer un repaso, una pequeña introducción a cómo funcionan los multiplexores. Ok. Ese es el símbolo de un multiplexor. Sí, ese es el símbolo esquemático del multiplexor más básico, que es un multiplexor de 2 entradas. El multiplexor es básicamente un selector o un interruptor de habilitación. Este multiplexor que tenemos en la diapositiva es un multiplexor con 2 entradas de datos y una entrada de selección. Lo que hace el sistema o el circuito es que según sea el valor de S, una de las entradas se conecta a la salida. Por ejemplo, en este caso, si S está en 0, la entrada A se, entre comillas, conecta a la salida, es decir, la salida X va a copiar lo que haya en A. Si por el contrario S está en 1, X va a copiar lo que haya en B. ¿Sí? Entonces, según el valor de S, una de las entradas se conecta a la salida. ¿Queda todo eso claro? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, vamos a hacer la descripción funcional, estructural y posteriormente, ya que avancemos más en el curso, vamos a hacer la descripción comportamental. Para describir el multiplexor, pues yo puedo hacer la descripción funcional, esa ya la vimos, ¿sí? Que la descripción funcional pues es una función matemática, describirlo como una ecuación. Entonces, esta es la ecuación de un multiplexor. Voy a cerrar este proyecto, bueno, voy a hacer uno nuevo. Y voy a hacer un nuevo proyecto. Me salgo de la carpeta porque... ¿Con ustedes ya había hecho el multiplexor? No, profe. No. No, profe. Está raro. Ah, me equivoqué yo. Bueno, déjenme cancelar este. Déjenme mover esas carpetas porque no están bien. MUX 21 y MUX 41. Esas son del D03. Ahí está. Bien. Ahora sí. Entonces, vamos a hacer el multiplexor. Hago mi carpeta nueva que se llame MUX 21. La escojo y acá abajo le pongo MUX 21. Siguiente. Proyecto vacío. Siguiente. Max 2. Empaquetado TQFP de 100 pines. Velocidad 5. Y selecciono la 240 T100C5. Entonces igual los espero un minuto para los que apenas están llegando aquí.
Bien, continuamos entonces. Aquí seleccionamos VHDL, siguiente, y pues ya terminó. Nuevo VHDL file, ok. Bien, entonces empezamos. ¿Cuáles son las tres secciones básicas de un archivo VHDL? Cabeceras, entidad y arquitectura. Ujú. Son las cabeceras, la entidad y la arquitectura. Las cabeceras pues van a ser las de siempre. Library, IEEE, use, IEEE, .std-logicon64.all. Y pues sigue la entidad. ¿Cómo comienza una entidad? Ujú. Entity y el nombre de la entidad, que en este caso pues quedamos que se va a llamar MUX21, o sea multiplexor 2A1. Is port, y pues voy a definir los puertos que lleva este. ¿Cuántos puertos tiene mi multiplexor? 4. 4 puertos, así es. Y como son 3 de entrada del mismo tamaño y 1 de salida, pues los 3 de entrada son del mismo tamaño, misma dirección, mismo tipo, entonces los puedo declarar juntos, que serían A, B y S, y son entradas de tipo std logic. Ahí está. Bien, ya tenemos ahí la entidad. Ahora me falta la salida, que se va a llamar X, y va a ser una salida y de tipo std logic, y esta no lleva punto y coma. Listo. Ya terminé los puertos, me falta cerrar la entidad. ¿Cómo cierro la entidad? Ent y MUX21. End MUX21. Listo, ahí está mi entidad terminada. Bien. Entonces ahora vamos a la arquitectura. La arquitectura quedamos que tenía dos subsecciones. ¿Cuáles son? Declaraciones y asignaciones. Declaraciones. No es cierto, no. Sí. Sí, declaraciones. Primero architecture, ¿no? Sí, todavía no empiezo la arquitectura. ¿Sí? ¿Y cómo empiezo la arquitectura? Architecture. Arquitectura. Architecture. Y el nombre de la arquitectura. Of. Y el nombre de la entidad, que en este caso es MUX21. Y luego falta is. Muy bien. Ok, ahora sí. Me voy hasta las asignaciones porque por el momento no tengo declaraciones. ¿Y las asignaciones cómo comienzan? Begin. Ajá. Y de una vez la voy a cerrar porque luego se me olvida. End y el nombre de la arquitectura. MUX, perdón. Mega Chaparro. Ahí está. Y las asignaciones. Aquí pues nada más voy a tener una asignación porque nada más tengo una salida y en la funcional quedamos que era una ecuación por salida o por señal. Entonces pues yo tengo que X va a recibir y ahí me dice que es A por S negada. Entonces las voy a encerrar entre paréntesis nada más para que se quede un poquito más claro. Es A por
S negada. Luego eso más B por S. Y ya. Esa es mi arquitectura. Voy a hacer la síntesis de análisis y síntesis a ver si tiene algún error. Bien, ya terminó y hay 0 errores. Listo. Ahora, pues falta hacer la simulación. ¿Sí? Vámonos acá. University Program. Ok. Aquí en Edit. Insert. Node or Boss. Node Finder. List. Todos. Ok. Ok. Y pues voy a darle valores a mis señales. Como esto ya no es un dispositivo aritmético, pues no es un dispositivo simple, pues no voy a tener tabla de verdad. Entonces le doy un valor cualquiera a A y le voy a dar otro valor a B. Vamos a decir que 30 nanosegundos. Ahí está, para que se distinga nada más. Y ese pues igual le voy a dar un reloj y le voy a hacer del doble de 60. Ahí está. Entonces, lo que debería de pasar es que cuando S sea 0, la salida muestre el valor de A, y cuando S sea 1, la salida muestre el valor de B. Simulation, Settings, quito el NoVopt. Save. Y pues ya hacemos la simulación funcional. Me pregunta si quiero guardarlo. Sí. Guardar y listo. Ahí va a empezar a hacer la simulación. Y ahí está. Cuando S es 0, X muestra el valor de A. Cuando S es 1, X muestra el valor de B. Listo. Ahí está mi multiplexor funcionando. Lo cierro. Y pues, ¿preguntas hasta el momento? No. Bien, entonces, si nadie tiene preguntas, vamos a continuar. Esta es mi descripción funcional. Ahora yo voy a hacer además la descripción estructural. ¿Sí? Este es el diagrama esquemático de un multiplexor. Este es un diagrama esquemático para un multiplexor. Entonces, pues voy a cambiar mi descripción de mi arquitectura de funcional a estructural. Bien, entonces, ahora para la estructural pues necesito las señales. ¿Cuáles son las señales? Si se fijan, aquí tengo 4 compuertas en el diagrama esquemático del multiplexor. Una compuerta NOT, 2 AND y una OR. Las señales, pues aquí ya las tengo definidas, que la salida de la compuerta NOT la llamé SN, la salida de la primera compuerta es X1, X2 y listo. Nada más tengo 3 señales internas. Entonces, quedamos que primero hago las declaraciones de las señales. ¿Cómo hago las declaraciones? ¿Cuál es el comando para declarar una señal?
Signal, muy bien. Entonces, signal. Y mis señales que son SN, X1 y X2. Y las tres son de tipo std logic. Ahí está. Los espero para los que vayan atrasados. Bien. Ahora sí, voy a hacer la descripción estructural. Entonces, ¿cuáles señales tengo? Pues voy a tener que SN recibe algo. Voy a tener que X1 recibe algo. Voy a tener que X2 recibe algo. Y finalmente pues voy a tener que la salida X recibe algo. Ahora díganme, SN ¿qué recibe? Not S, muy bien. X1 que recibe. A and SN. A and SN, muy bien. X2 que recibe. B and SN. Ujú. Y X que recibe. X1 or X2. Listo. ¿Sí? Vamos a probar a ver si funciona. Vuelvo a hacer la síntesis y análisis y esperamos. Y tengo un error. Ah, es que no comenté la arquitectura funcional. La comento y vuelvo a correr. Se me pasó comentar esa arquitectura.
Ujú. Entonces la arquitectura tiene que ir como comentario. Pues sí, porque ahorita ya no la estamos usando la estructural. Ok, gracias. Ujú. Bien, entonces si ya nadie se quedó atrás, vamos a continuar. Reviso la simulación que había hecho, la vuelvo a correr y debería darme el mismo resultado. Y pues ahí está. Listo, ya está mi multiplexor descrito funcional y descrito estructuralmente. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Bien, ¿alguna pregunta hasta el momento? No, profe. Ahora lo que sigue es hacer el multiplexor de 4 entradas. El multiplexor de 4 entradas pues va a tener, bueno, antes de continuar, voy a aprovechar esto para explicar lo que es el código concurrente. Los lenguajes HDL utilizan algo que se llama lenguaje concurrente o lo que se llama también vulgarmente lenguaje paralelo, que no es paralelo. La ejecución paralela, entre comillas, lo que me dice es que no importa el orden en el que se ejecuten en el que yo escriba mis instrucciones, siempre van a ejecutarse con el mismo resultado. Eso es lo que se conoce como código determinista o lenguaje determinista. Un lenguaje determinista es donde el código es concurrente, es decir, no importa el orden de los comandos, el resultado siempre será el mismo. Por ejemplo, yo aquí podría mandar este resultado de X, o sea, podría hacer que X sea la primera asignación. Y si vuelvo a compilar y vuelvo a sintetizar, me va a dar el mismo resultado. ¿Sí? ¿Cuál es el detalle con eso? Los que ya llevaron C, ¿todos ya llevaron C o alguien no ha visto ningún lenguaje de programación? Ya. Sí, ya llevamos. Ok, los que ya llevaron lenguajes de programación, el lenguaje que utilizaron, ¿qué es? ¿C? Sí. Sí. Ujú. ¿Ese qué tipo de lenguaje es? Es estructural, ¿no? Secuencial. Perdón. Es secuencial, es un lenguaje secuencial. Los lenguajes secuenciales son los lenguajes donde las instrucciones se ejecutan en el orden en el que yo las asigno. Por ejemplo, supongan que yo tengo esto en C. Sí, bueno, es el pseudo lenguaje. ¿Eso qué me va a dar de resultado? ¿4, no? 4. Me va a dar 4 de resultado. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio las instrucciones y por ejemplo pongo eso? ¿Cuál es el resultado?
que no te va a dar nada porque Z depende de Y, ¿no? Ujú. Ahí me mostraría un error. ¿Por qué? Porque Z depende del valor de Y, como dice su compañero, pero Y todavía no se ha asignado cuando estoy haciendo la asignación de Z. Entonces ahí me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque el código es secuencial, es decir, el sistema ejecuta las instrucciones en el orden en el que yo las escribo. Los lenguajes concurrentes como el lenguaje VHDL no tienen esta limitación porque en realidad pues lo que voy a hacer es programar hardware, ¿sí? Voy a programar hardware. El hardware no está leyendo instrucciones ni las está ejecutando, es hardware tal cual. Entonces, por ejemplo, en hardware importaría, si yo agarro, imagínense que estoy usando un editor de esquemáticos. Entonces, si yo agarro esta compuerta, la compuerta 1, y sin desconectarla, la arrastro hacia arriba, o sea, la muevo de lugar, ¿el resultado de X cambia? Pues no. ¿No? O sea, imagínense que agarro la compuerta NOT y la hago más a la izquierda. ¿El funcionamiento del circuito cambia? No es lo mismo. Es lo mismo, entonces no importa el orden del hardware, el resultado es el mismo. Para hacer eso, para simular eso, los sintetizadores lo que hacen con el código concurrente es que lo ejecutan según cómo se puede ir resolviendo. Por ejemplo, si esto lo mandara a ejecutar o lo mandara a sintetizar en VHDL, viene el sintetizador y dice, muy bien, Z es igual a Y por 2. ¿Cuánto vale Y? No sé, A. Entonces, esta asignación queda pendiente. Me paso a la que sigue. X es igual a 1. Bien, ¿algo depende de X de lo que he hecho hasta ahora? No, seguimos. Y es igual a X más 1. Bien, entonces Y es igual a 2. ¿Algo depende de Y de lo que tengo pendiente? Sí, este resultado de aquí. Ah, muy bien. Pauso la síntesis y me regreso a resolver o asignarle el valor a Z. Ya que le asigné el valor a Z, me regreso aquí donde estaba y continúo la ejecución. Eso es lo que hace un lenguaje concurrente. Nosotros ahorita vamos a usar puras instrucciones concurrentes o paralelas. Y ya después vamos a ver cómo podemos forzar VHDL para que ejecute código de manera secuencial. ¿Se entiende todo hasta aquí? Sí. Bien. Entonces, vamos a ver. Vamos ahora al multiplexor de 4 entradas. Entonces voy a hacer un proyecto nuevo. MUX 41. Chus. Y pues mi proyecto se va a llamar MUX 41. Siguiente, vacío. Y aquí pues escojo la Max 2, empaquetado TQFP, 100 pines, velocidad clase 5. Y acá pues voy a escoger la 240 T100C5, VHDL. Y pues ya, terminar. Ahí está. Y hacemos un archivo nuevo de VHDL. Y pues otra vez. Las tres partes básicas de un archivo VHDL, que son las cabeceras, la entidad y la arquitectura. Las cabeceras, pues la de siempre, library, IEEE, use, IEEE.std, logic 1164.all. La entidad, pues empezamos entity mux 41 is port y cuántos puertos tiene mi multiplexor de 4 entradas.
¿6? Ujú, tenemos 6 puertos. ¿Cuántos pines tiene? Tenemos 7 pines. Tenemos estos 4 puertos de un solo bit. Tenemos este puerto de un solo bit, pero ese en este momento ya es de 2 bits. Entonces estos son 2 pines. El pin de S0 y el pin de S1. El funcionamiento del multiplexor pues va a ser similar al del multiplexor de 2 entradas. Voy a tener 4 entradas y según sea el valor de S, una de esas entradas se conecta a la salida. Cuando S sea 0, la salida me va a mostrar el valor de A. Cuando S sea 1, la salida me va a mostrar el valor de B. Cuando S sea 2, la salida me va a mostrar el valor de C. Y cuando S sea 3, la salida me va a mostrar el valor de D. ¿Sí? Ahí está. Para este tipo de multiplexor puedo hacer las descripciones tanto en forma funcional. ¿Sí? Aquí está la tabla de verdad. Es el diagrama y la tabla de verdad. Y puedo hacer tanto la descripción funcional como la descripción estructural o la comportamental, y vamos a ver más adelante también cómo hacer la descripción jerárquica. Si voy a hacer la descripción funcional, esta es la ecuación de mi multiplexor. ¿Sí? Esta es la ecuación del multiplexor. Entonces, vamos a capturar esa descripción. Entidad. Voy a hacer la entidad del multiplexor. Entonces, aquí tengo varios puertos y si se fijan, hay un puerto de entrada que ya es de 2 bits. Entonces, no lo puedo declarar junto con los de 4 bits. A, B, C y D son entradas de 4 bits tipo ST de lógica. Entonces, esas sí las puedo declarar juntas. A, B, C y D. Y son entradas tipo STD logic. Pero S es de 2 bits, entonces la tengo que declarar aparte. S es también una entrada, pero es STD logic. Y cuando tengo más de un bit, las voy a declarar como vector. Y las dimensiones aquí entre paréntesis. Las dimensiones pues van a ser, las puedo declarar en little endian o big endian. Little endian es del bit más significativo al bit menos significativo. Big endian es del bit menos significativo al bit más significativo. ¿Cuántos bits tiene ese? 2. Entonces, ¿cuál es el bit más significativo de ese? ¿El bit número qué? El más significativo es el de la izquierda, el bit de la izquierda. ¿Qué número de bit es ese? Del 1, ¿no? El primero. No, el primero no es el último. Los bits, si tengo 2 bits, o sea, si ese es de 2 bits, 2 bits, entonces tengo el bit, si los declaro en little endian, tengo el bit 1 y el bit 0. ¿Sí? Si tuviera 3 bits, son los bits 2, el 1 y el 0. Si tuviera 4 bits, son los bits 3, el bit 2, el bit 1 y el bit 0. ¿Sí se entiende? Ok, sí, ya quedó claro. Entonces, si los declaro en big endian, perdón, en little endian, el bit menos significativo queda a la izquierda. ¿Sí? Ahora, deben de tener ustedes cuidado cuando hagan las declaraciones. Yo las voy a hacer aquí todas en little endian porque es como se escribe el binario natural. Las pueden hacer ustedes en big endian, pero tengan en cuenta que el número es al revés. ¿Cuál es el problema con eso? Voy a tener aquí un dato de 3 bits. ¿Qué número es ese? En binario.
es el número 4. Ahora, este no es 3, es 2. ¿Cómo sabemos que es un 4? Por los números de bits. Pero ¿qué tienen que ver los números de bits? Más que nada es el posicionamiento, ¿no? ¿Qué tiene que ver el posicionamiento? Que al estar acomodados así, el bit más significativo sería el que está más a la izquierda y el menos significativo sería el que está a la derecha. Pero a mí, ¿de qué me sirve saber cuál es el más y el menos significativo? O sea, ¿cómo me sirve eso para decodificar el número? O para convertirlo en decimal. Ya se es a la N, a la N, Ujú. a la 2. Bien. Es por la posición. Entonces, es 2 a la n, como mencionan ahorita. Según la posición, pues es lo que vale. Entonces, 2 a la 0, ¿cuánto es? 1. Entonces, todos los números que estén en esta posición los voy a multiplicar por 1. 2 a la 1, ¿cuánto es? 2. Todos los números que estén en esta posición los voy a multiplicar por 2. 2 a la 2, ¿cuánto es? 4. Todos los números que estén en esta posición los voy a multiplicar por 4. Así es como lo sabemos, ¿sí? Si fuera decimal, pues es lo mismo. Aquí sería 10 a la 0, 10 a la 1 y 10 a la 2. ¿Qué número sería en decimal? ¿Cuál número es en decimal? O sea, hablando de la base decimal, o sea, ya no en binario, ¿qué número es? 100. 100. Bien, ¿no? 100. Ahora, ¿cómo sé que es un 100? Esta posición la multiplico por 10 a la 0. 10 a la 0, ¿cuánto es? No. 1. Esta posición la multiplico por 10 a la 1. ¿Cuánto es 10 a la 1? 10. Entonces, y esta posición la multiplico por 10 a la 2. ¿Cuánto es 10 al cuadrado? 100. 100. Entonces aquí tengo 100 más 0 más 0, pues me va a dar 100. Si por ejemplo aquí tuviera un 5, ¿qué número es este? 150. 150. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando 1 por 100, 5 por 10 y 0 por 1. ¿Sí? Entonces así funcionan los sistemas numéricos posicionales. Que la gran mayoría de los sistemas numéricos son posicionales. ¿Cuál es el problema con eso? Que si yo, en lugar de declarar mi dígito como Little Endian, lo declaro como Big Endian, va a quedar así. ¿Qué número es en Big Endian? 1. Sí, entonces cambiando la base o cambiando el acomodo de los bits, voy a cambiar el número. Pueden usar la base que ustedes quieran, o la forma de declararlos que ustedes quieran, pero sean consistentes. ¿Sí? Entonces yo voy a utilizar Little Endian. ¿Cómo se escribe Little Endian? Si son 2 bits, es del bit más significativo, que es el 1, down to al bit menos significativo, pues que es el 0. Y listo, se acabó. Ahí está. ¿No llevas paso entre el down y el to, verdad? No, es una sola palabra, down to, una sola palabra. Y pues ya nada más me falta mi salida, que digo que X es una salida y esta es de tipo std logic. Bien, listo. Lo guardo y ya nada más termino la entidad. End mux 41. Bien. ¿Qué me falta? Pues me falta hacer la arquitectura. Profe, en la salida no debe de llevarlo. Bien. Apellidos, compañero. Salcido. Salcido. ¿Dónde está Salcido? Acá está. Bien, punto extra porque se fijó que tenía un error. Listo. Gracias.
Ok, seguimos con la arquitectura. Entonces, ¿cómo empieza la arquitectura? Architecture. Architecture. Architecture y el nombre de la arquitectura. Y el nombre de la entidad. Cierren micrófonos. ¿Cuáles son las dos secciones de mi entidad? Perdón, de mi arquitectura. Declaraciones y asignaciones. Bien. ¿Las asignaciones cómo empiezan? Begin. Ujú. ¿Y cómo terminan? And, y el nombre de mi arquitectura. Listo. Y pues voy a hacer, como es una sola salida y estamos haciendo la descripción funcional, es una sola línea para asignarla. Y pues va a quedar una tripota. Ahora, para hacer esa asignación, bueno, la voy a maximizar. Y voy a hacer la asignación por partes, ¿sí? Vamos a hacer, ahí tenemos 4 operandos que se están sumando. Entonces voy a hacer el primer operando y lo voy a encerrar entre paréntesis. Tengo A por S1 negado, o sea, por el bit 1 de S negado por el bit 0 de S negado. Entonces voy a tener A por el bit 0 de S negado. Entonces es not y el bit 0 de S. Ahí está. ¿Sí? Y luego eso multiplicado, bueno, este era S1. Es lo mismo, pero para llevar el mismo orden. Y luego esto multiplicado por la negación del bit, ahora sí, del 0. Y listo. Y esto se suma con el segundo operador. Y como dijimos que en VHDL los enters no existen, pues yo puedo separar esto con la cantidad de espacios que yo quiera, con la cantidad de enters. Entonces, el segundo operador pues va a quedar así. B, que multiplica a S1 negada, o sea, la negación de S1, que multiplica a S0. Listo. Y eso se suma con el tercer operador, que es C por S1, que es C por el bit 1 de S. Y eso se multiplica con el bit 0 de S negado, con la negación del bit 0 de S. ¿Sí? Ahí está. Listo. Y luego eso se suma con D, que multiplica a S1 y a S0. Entonces esto se suma con D, que multiplica a S1, que se multiplica con S0. Y ya, ahí termina mi comando. Listo. Profe, en B, ¿no falta un paréntesis después de la segunda compuerta en AND? ¿AND S? ¿En dónde? En la parte de B. ¿En cuál línea? Después de AND NOT. La 21. ¿Dónde? Donde dice AND S y el bit de S. ¿Esta? ¿No debe llevar un paréntesis? No. ¿Antes de la S? No. O sea, estoy encerrando en paréntesis los 3 operadores. O sea, no estoy agrupándolos en pares. Son los 3 dentro de un solo paréntesis. Oh, ok. Por nada. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bien. Mando a hacer la síntesis.
Y listo, ahí está, 0 errores. Continuamos entonces. Igual acá, University Program, ok. Simulate, no. Edit, Insert, Node Boss, Node Finder, List. Y aquí no me los voy a traer todos. ¿Por qué? Porque ya ahora que tengo entradas de varios bits, bueno, puertos de varios bits, me da dos opciones para importarlos, como grupo o individualmente. Entonces, me los voy a traer como grupo, ¿sí? Me interesa el grupo, no me interesan individualmente. Listo, entonces ahí está. Lo dejo aquí unos momentos para que lo vean, por si no, para que sepan qué es lo que estoy importando yo ahorita. Bien, entonces continuamos. Y pues aquí ya tengo mis entradas y mi salida. Voy a configurarlas, voy a darle igual a 10 nanos, a B, vamos a ponerle 30 para que se distinga bien. Voy a ponerle a C60. Y a D le voy a poner 120. Y así ya me sobró un cero. Se distinguen entre ellas. Ahora a ese le voy a poner ya no un reloj, sino le voy a poner un contador, que es el iconito que tiene una C. Entonces contador, vamos a ponerle base decimal sin signo para que sea más fácil leerlo. Vamos a dejar el valor inicial en 0, está bien, incrementos en 1, está bien, y vamos a ponerle que cuente cada 120 y listo, ¿sí? Ahí está mi contador. Entonces pues ya nada más voy a simulation settings, quito el novopt, save, y vamos a correr la simulación funcional, guardamos y listo. Ahí empieza a correr. Y pues ahí está. Cuando S es 0, la salida muestra el valor de A. Cuando S es 1, S muestra el valor de, perdón, X muestra el valor de B. Cuando S es 2, X muestra el valor de C. Y cuando S es 3, X muestra el valor de D. Listo, ahí está mi multiplexor funcionando. Bien. ¿Preguntas hasta el momento? No, profe. Bien. Bien. Entonces, si no hay preguntas, me regreso acá a la diapositiva. Y esta es la definición, esta es la arquitectura estructural. Esta se la van a llevar ustedes de tarea, ¿sí? Esta la van a hacer ustedes de tarea. Aquí están todas las señales, ¿sí? Y están las conexiones que hay que hacer.
Si se fijan, las descripciones funcionales son descripciones más complicadas y las descripciones estructurales son descripciones más largas pero más sencillas, ¿sí? Entonces aquí ya es para que ustedes vayan tomando medida o vayan tomando la mesura de lo que es hacer una descripción funcional larga contra una descripción estructural larga. ¿Con cuál se sienten más cómodos? Pues ya va a depender de ustedes. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, si ya no hay preguntas, vamos a dejar la clase hasta aquí. Se llevan su tarea y nos vemos. Bueno, espérense. Voy a dejar de grabar y me dan los equipos que faltan. ¿No habrá otro programa que pueda usar para la programación de eso? Sí,